Bueno, pues como bien ha dicho Antía, vamos a hablar sobre las enfermedades un poco genéticas que nos afectan a la visión, ¿vale? A la vista, de una forma lo más sencilla y lo más comprensible para todos. ¿Vale? La genética algunas veces puede ser un mundo en el que es muy fácil perderse, así que vamos a intentar que no nos perdamos, a intentar un poco comprender todo este mundo de la genética, pero un poquito por encima, un poco a lo que nosotros como pacientes o como personas que tenemos estas enfermedades podamos eh, entender ciertos procedimientos y ser útiles para nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos aquí, como no, nuestro querido ojo, cuál es el segundo órgano más complicado y más complejo del cuerpo humano después del cerebro. Y tiene una mala característica, y es que se estropea desde el párpado hasta el nervio óptico, desde fuera hasta dentro, se estropea por todos los lados, ¿vale? Y además tiene características de que hay veces que muchas enfermedades atacan una zona concreta del ojo, como puede ser la retina, por ejemplo, o hay enfermedades incluso que, siendo la misma enfermedad, a veces tienen orígenes o sí, orígenes diferentes, pero al final es la misma enfermedad, ¿no? Entonces, un poco atendiendo a la charla, ¿no? Al origen de la charla, vamos a clasificar estas no genéticas, que son aquellas en las que los genes no tienen nada que ver, no tienen ninguna causa ni nada, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, ejemplos de ellos, puede ser una retinopatía diabética, un desprendimiento de retina que se ha ocurrido por otra enfermedad, un glaucoma terapéutico, traumático, perdona, por que ha habido algún golpe o alguna cosa que haya producido ese glaucoma. Pero en estas enfermedades los genes no tienen nada que ver. Hay otras que se llaman multifactoriales. Estas son enfermedades en las que normalmente concurren varios factores para que suceda. ¿Y cuáles son estos factores? Bueno, pues el primero es un gen, ¿vale? Tiene que haber un gen que esté predispuesto a estropearse, a mutar, ¿no? Produciendo una enfermedad. Pero además de estar este gen predispuesto a mutarse, lo que le ayudan algunas veces a mutarse son otros factores, otras causas, como puede ser problemas en la circulación, diabetes, hipertensión, tabaquismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas enfermedades son genéticas porque las producen, porque un gen se ha mutado en algún momento de nuestra vida, ¿vale? Muchas veces ha recibido esa ayuda para mutarse, ¿vale? Y son no hereditarias, pero no hereditarias desde el punto de vista de que no tienen ninguna norma o ninguna ley genética para transmitirse. Eso no quiere decir que una persona que tiene antecedentes familiares con alguna de esta enfermedad no la vaya a recibir, todo lo contrario, tiene más probabilidades de heredarla que una persona que no tenga un padre o una madre, por ejemplo, con DMAE, ¿vale? Por ejemplo, que una persona, por ejemplo, que su padre o su madre tenga, por ejemplo, una DMAE, una degeneración macular asociada a la edad, ¿no? Pues va a tener más probabilidades de tener esta enfermedad en el futuro, pero no significa que necesariamente la vaya a tener, ¿vale? Pero si además tiene problemas circulatorios, como la hipertensión, etcétera, va a tener aún más probabilidades de tener esta enfermedad. Pero es que si además fuma, es casi seguro que va a tener esta enfermedad, ¿vale? Por eso se dice que son multifactoriales, que además de tener ese gen predispuesto, ¿vale? Hay muchas veces en las que otros factores ayudan a que esa enfermedad se desarrolle, ¿vale? Son ejemplos de estas enfermedades la miopía magna, que todo el mundo la conoce, la degeneración macular asociada a la edad, o el glaucoma,
Como veis, el glaucoma también estaba en las no genéticas. Por eso os decía que había enfermedades que tenían diferentes causas, ¿vale? Y por otro lado están las genéticas, las genéticas son aquellas en las que el origen y la causa es un gen, ¿vale? Que se nace con él ya mutado y son hereditarias. Hereditarias en el sentido de que tienen una ley o unas normas genéticas por las que se transmiten de una generación a otra. ¿De acuerdo? Ejemplo de estas enfermedades son, por ejemplo, todas las distrofias hereditarias de retina, como son retinosis pigmentaria, Stargardt, degeneración de conos en bastones, bueno, todas, que son muchísimas, pero también está, por ejemplo, el albinismo o el daltonismo, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas, ¿no? En este tema, en este grupo de las genéticas, ¿no? Que realmente son las que más nos importa desde el punto de vista de esta charla. Bien, ya hemos visto un poco un par de cosas que son genes, ¿no? Que es mutación. Entonces vamos a ver unos conceptos un poco para que esta charla sea un poco más comprensible. Son poquitas cosas y que entendiendo un poco esto se puede seguir el resto de la charla sin problema, ¿vale? Y el primero de los conceptos son los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Bueno, pues son unas estructuras muy bien organizadas en el que está la mayoría de nuestro ADN, ¿vale? Es como si fuera un ovillo de ADN muy bien enrollado, ¿vale? Y bueno, y de estos cromosomas tenemos 23 pares. 23 cromosomas nos lo pasa la madre y 23 cromosomas nos los pasa el padre. Estos cromosomas trabajan por parejas, ¿vale? Siempre hay que tener un poco en la cabeza la visión de los cromosomas siempre de 2 en 2, ¿vale? Además, los genes de un cromosoma, por ejemplo, de la pareja número 1, por los genes del cromosoma, de los dos cromosomas de la pareja número 1, por ejemplo, serán iguales en los dos. De la pareja 2, así, cada uno, o sea, cada pareja tendrá los dos cromosomas los mismos genes, ¿vale? Esto es fundamental entenderlo, ¿de acuerdo? Y además, también hay que resaltar aquí que una pareja de estos cromosomas nos va a decir el sexo de esa persona, dependiendo de cómo sea esa pareja, será hombre o será mujer. También es importante para después en la herencia genética, ¿vale? Y hemos dicho que los cromosomas es ADN. ¿Y qué es el ADN? Bueno, pues el ADN es una cadena, una doble cadena muy larga en la que tiene información para que funcionen las células, para que las células hagan las proteínas que tengan que hacer o se comporten como se tienen que comportar. ¿Qué hay que resaltar de aquí? Pues sobre todo las uniones de esa doble cadena, que son unas bases nucleótidas, que se llaman adenina, timina, guanina y citosina, ATGC, que son las famosas 4 letras, ¿vale? Con la que se escribe todo nuestro código genético, ¿vale? A través de esas letras nos van a decir qué información hay, ¿vale? Pero aquí tenemos un problema con el ADN, y es que sí que hay información genética, pero el problema está en que son cadenas muy largas y la información está desperdigada por esa cadena, ¿vale? No está junta todo en un mismo sitio. Es más, la mayoría de nuestro ADN no sirve, solo sirve o tiene información una poquita parte de ese ADN, ¿vale? Entonces vosotros imaginaros esa doble cadena muy larga, por ejemplo, de 10 metros, ¿no? Que tiene información que realmente le sirve a la célula, por ejemplo, pues tiene 3 centímetros por la mitad, o tiene otros 10 centímetros en un extremo, o otros 4 o 5 en otro extremo. Entonces, esa es la información que realmente vale de ese ADN. Bueno, pues esa información, esos trozos, ¿qué son? Son los genes, ¿vale? Son los trozos de ADN, los segmentos de ADN, que tienen una información que le sirve a la célula para realizar las funciones que tenga que hacer, ¿vale? Y otra cuestión, también otro concepto, es la mutación.
Una mutación es un cambio en la secuencia del gen. Todo gen tiene que tener un orden de esas letras, ¿vale? Pues si cambia algo, hay una mutación. ¿Cómo funciona esto de un poco del ADN, ¿no? ¿Cómo resulta que a partir de esa doble cadena las células hacen las proteínas o lo que tengan que hacer? Pues qué mejor que verlo que desde dentro. Así que nos vamos a ir dentro y qué mejor que ya que estamos que entrar a través del ojo, ¿vale? Una vez dentro, ¿no? Llegamos a estas células y dentro de las células estamos en el núcleo, en el cual aparecen esos 23 pares de cromosomas, ¿vale? Si analizamos esa estructura del cromosoma, vemos que hay ahí una hebra muy enrollada, ¿vale? Que si la estiramos más, ¿vale? Vamos a encontrar un poco esa estructura del ADN, ¿de acuerdo? Esa doble hélice, doble espiral, unido con esas 4 letras, ¿vale? Que es la información, pero la información, ¿cómo está? Está muy desperdigada por toda esa doble cadena, ¿vale? Hay que buscar dónde está la información de verdad, que son los genes, ¿vale? Ahora bien, cuando ese gen se quiere expresar, quiere decir lo que quiere fabricar, ¿qué hace? Bueno, pues lo que hace es, se desenrolla y lo que va a hacer es hacer una copia, ¿vale? Va a hacer una copia de esa información que él tiene para transmitirlo, ¿vale? Pero una copia de una sola cadena, no de dos. Y esta copia de una sola cadena se llama ARN mensajero. Es la parte de ADN que lleva el mensaje. ¿El mensaje a dónde llevas el mensaje? Pues lo lleva afuera, al citoplasma, a las fábricas de proteínas, ¿vale? Que son los ribosomas y que van a producir esas proteínas. Van a venir otras moléculas que son el ARN de transferencia y va a ir leyendo ese código de 3-3, esas bases nucleótidas de 3-3, y va a crear la proteína hasta que, una vez creada, sale fuera de la célula para hacer las funciones que tenga que hacer, ¿vale? Como veis, hemos entrado por el ojo de un niño y hemos salido por el otro, ¿no? Esto quiere decir un poco que nuestro material genético en general es el mismo. Tenemos los mismos cromosomas, los mismos números de genes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos hace tan diferentes? Pues, entre otras cosas, lo que hemos visto, las mutaciones, ¿vale? Que las mutaciones, ¿qué eran? Eran ese cambio en cómo está escrito un gen, ¿no? Si hay un cambio en una letra, o que falten unas, o sobren otras, o lo que sea, hay una mutación, hay un cambio, ¿vale? Pero esa mutación, ¿cómo puede ser? ¿Vale? Porque no todo en esta vida es malo. Y vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo literario, ya que estamos aquí un poco, va a haber un poco de variedad para todos, ¿no? Imaginaros que tenemos un libro muy grande, ¿vale? De unas 100.000 páginas, ¿vale? Pues nosotros sabemos que en ese libro hay 22.000 páginas que tienen significado. ¿Y por qué 22.000 páginas? Porque son el número de genes que componen el genoma humano, ¿vale? Los seres humanos estamos formados o tenemos 22.000 genes. Bien, pues imaginaros en ese libro, ¿no? Tenemos esos 22.000 páginas, ¿no? Que en ellas sabemos que hay un texto que nosotros podemos leer y que sabemos que tiene una información, ¿vale? Bueno, pues imaginaros que vamos a la página 723 y allí hay un gen que se llama Pepito, ¿vale? Un gen bien fácil de recordar, se llama Pepito. Bueno, ¿y qué dice este gen? Pues nos ponemos a leer este gen y dice, por ejemplo, ¿no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla huele a tortilla, qué maravilla? Aquí todos sabemos, de luego, que ese no es el texto que debe seguir en ese gen, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hay? Hay una mutación, ¿vale? Hay un cambio. Entonces, si analizamos en ese individuo qué provoca esa mutación en ese gen, pues podemos a lo mejor ver que tiene un color de ojos característico o un color de pelo determinado, o que tiene un oído absoluto para la música, o que es un hacha para las matemáticas, o es una persona muy introvertida,
¿vale? Entonces, ese gen, esa mutación en ese gen, ¿qué está haciendo? Está haciendo que esa persona tenga unas características determinadas o que sea, en algunas veces, mejor que el resto de otras personas en algunos aspectos, ¿no? Ahora bien, vamos a otro gen, por ejemplo, vamos a otra página, la 53.200, ¿no? Y ahí nos encontramos con otro gen, por ejemplo, el RPE65. Otro gen, antes era Pepito, este es el RPE65, por ejemplo, ¿no? Y empezamos a leer, y dice, en un lugar de la panza de cuyo nombre no quiero acordarme, bueno, pues aquí hay otra mutación, ¿no? Hay otro cambio, no es panza, es mancha, ¿no? Entonces, si miramos nuevamente qué ha sucedido en este individuo, aquí observamos que esta mutación en este gen lo que provoca es que los fotorreceptores de la retina se vayan muriendo, produciendo una ceguera en esa persona, ¿vale? Y siendo conocida como una de las amaurosis congénitas de Leber, ¿vale? Entonces, ¿qué ha sucedido? En este gen sí ha producido una mutación que produce la enfermedad, ¿vale? Por lo tanto, ¿de qué dependerá que una mutación sea mala? Pues ni más ni menos de los genes en los que esté, lógicamente. Bien, de los 22.000 genes que está compuesto el cuerpo humano, ¿vale? Se conocen 6.000 que si hay una mutación produce algún tipo de enfermedad genética, ¿vale? Y de esos 6.000 se conocen más de 300, ¿vale? Que producen algún tipo de enfermedad ocular, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabemos un poco cuál es el origen de las enfermedades, lo que son genéticas de la vista, ¿no? Y sucede por la mutación de esos genes, ¿no? No de unos genes determinados, ¿vale? Dependiendo de cómo sea la mutación, pues será una enfermedad u otra, ¿vale? Bueno, pues ahora que ya sabemos un poco cuál es el origen de nuestra enfermedad, lo lógico, yo creo que todos debemos saber, es cuál es nuestro gen. Yo creo que es necesario, más que otra cosa, saber el gen que nosotros tenemos mutado. ¿Y por qué es importante saberlo? Pues por varios motivos. Por ejemplo, para tener un diagnóstico clínico correcto. Nosotros cuando vamos a un oftalmólogo y nos dicen, bueno, pues tienes esta enfermedad, yo qué sé, retinosis pigmentaria, por ejemplo, como es mi caso, ¿no? Vale, yo me puedo fiar de lo que dice esta persona, ¿no? Este oftalmólogo, que casi al 100% es lo que me pasa, pero si no sé el gen que me produce la enfermedad, no hay un 100% de probabilidad de saberlo. Y puede ser que en algunas veces ese diagnóstico no sea correcto, ¿vale? Por lo tanto, si se sabe el gen, no hay género de duda en ningún momento, ¿vale? ¿Por qué es importante saberlo también? Por las patologías sindrómicas. ¿Esto qué es? Pues son enfermedades que además de afectar a la visión, lo que hacen también es afectan a otros órganos del cuerpo, como pueden ser los riñones o el hígado, etcétera, lo que sea, ¿no? En cada uno. Entonces, no es lo mismo decir, bueno, usted tiene una retinosis pigmentaria, que lo que hace es perder la vista, a que a esa persona le sepan el gen que es exactamente, le digan, no, usted tiene un síndrome, por ejemplo, de Van der Waals, ¿no? Que lo que también produce es, además de una pérdida, de una retinosis, también también produce normalmente problemas de riñón, ¿no? ¿Esto qué va a hacer? Pues van a poder controlar esos órganos por si dan algún problema de fallo, poder tratarlos y evitar problemas mayores, ¿de acuerdo? ¿Por qué más es importante saberlo? Lógicamente por la herencia genética, ¿no? Si nosotros se lo podemos pasar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿por qué nos ha venido a nosotros? Eso es básico, ¿no? Y dentro de la herencia genética, incluso si nosotros tenemos la enfermedad, hay métodos también para no pasárselo a los hijos, ¿no? Evitar que esa enfermedad sea transmitida a los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay otro aspecto importante que son posibles tratamientos y posibles ensayos clínicos. Hoy cada vez más está el tema genético o la terapia génica cada vez más de moda y bueno, no es descartable poder entrar en posibles ensayos clínicos. Bien, ¿y cómo pedimos un estudio genético?
Bueno, pues es bastante sencillo. Lo normal es que se lo pidamos a nuestro especialista, al oftalmólogo, ¿vale? Para ello, normalmente se va al médico de cabecera, que algunas veces lo solicitan ellos, aunque no es lo normal. Nos mandan al oftalmólogo y al oftalmólogo le debemos solicitar que nos haga un estudio genético de nuestra enfermedad, ¿no? De los posibles genes que nosotros tengamos. Cierto es que no siempre se encuentran estos genes por diferentes motivos, ¿vale? Pero sí deben de por lo menos intentar que lo encuentren, ¿no? Todavía hay algunas comunidades autónomas o algunos sitios en los que ponen pegas para hacer estos estudios, ¿vale? Si hubiera problema en eso, si se negara a hacer ese estudio genético, yo recomiendo que se ponga una queja por escrito en atención al paciente, y si contestan negativamente, pues otra vez se remita a las asociaciones como la nuestra o otros que hay en diferentes comunidades autónomas para nosotros elevarlo a otros estamentos como gerencias o el mismo gerente del hospital, ¿vale? Bien, pues ya sabemos el origen, la importancia de saber nuestro gen, ¿no? Y pues ahora vamos un poco a la herencia de estos genes, ¿no? ¿Qué es la herencia? Bueno, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Lo que se pasa de unas generaciones a otros. Ahora aquí vamos a hablar de herencia, pero vamos a hablar de herencia mala, ¿vale? Vamos a hablar de enfermedades que se pasan de una generación a otra, ¿vale? Y, lógicamente, si estamos hablando de genes, estamos hablando de cómo se pasan esos genes malos de una generación a otra, ¿vale? En el tema del ojo, tiene unas características muy especiales, como os hablaba al principio. Y además, en tema genético también, tiene la característica de que en el ojo se encuentran todas las posibilidades posibles de mutación de los genes. O sea, de todas las formas que se pueden mutar los genes y generar una enfermedad, en el ojo se dan. O sea, que es bastante extenso, ¿no? Bueno, ¿y cómo se estropean estos genes? Bueno, pues hay múltiples opciones, ¿no? Pues a través de genes mitocondriales. En las mitocondrias también hay algunos genes y cuando se estropean algunos de ellos también hay enfermedad. Por duplicación de gen que está mutado. En las enfermedades sindrómicas también aparecen con otros genes, ¿vale? Y la herencia mendeliana, ¿vale? Que son estas tres: autosómica, dominante, recesiva y ligado al sexo o a X, que realmente son las que vamos a ver, ¿vale? ¿Y por qué solo la herencia mendeliana? Porque a través de esta herencia se explican casi el 90% de la herencia de las enfermedades genéticas, ¿vale? Entonces, vamos a ver esto, que en la mayoría de nuestros casos va a ser por esto, ¿vale? En las que son clasificadas como enfermedades genéticas, ¿vale? Y a través de aquí vamos a entender un poco esta herencia, estos tres tipos de herencia, ¿vale? ¿A quién se puede aplicar? Lógicamente a las no genéticas no tiene nada que ver. A las multifactoriales tampoco. ¿Por qué? Porque aunque sí hay un gen que se muta, no siguen estas reglas, ¿vale? Siguen otras, un poco al azar, un poco dependiendo de la carga de ese gen, etcétera, etcétera. Hay otras características, ¿vale? Y si afectan a las genéticas que son además hereditarias, ¿no? La que hemos visto. Bien, pues vamos a ver la primera, que es la herencia autosómica dominante. Bien, ¿qué significa que un gen es dominante? Pues que ese gen impone la información al otro que tiene como compañero. Acordarse siempre, los cromosomas siempre en parejas, ¿de acuerdo? Siempre van en parejas. Y un cromosoma tiene los mismos genes que el otro cromosoma de su pareja. Por lo tanto, en este tipo de herencia, el gen dominante es el que impone su información al otro de la pareja. Pero aquí ya estamos hablando de enfermedad. Entonces, ¿quién es el que se impone? El que se impone es el gen mutado. El gen malo impone la información
al gen bueno. Por lo tanto, el malo gana al bueno, ¿vale? Aquí en este ejemplo que vamos a ver, que aparece hombre y mujer con un asterisco cada uno, el asterisco quiere decir que da igual hombre que mujer en un lado que en otro, ¿de acuerdo? No es relevante. Es poner progenitor 1, progenitor 2, que queda un poco frío, ¿no? Es hombre-mujer, pero da igual donde se ponga. Y debajo de cada nombre aparecen dos rectángulos que representan a los cromosomas, ¿vale? Debajo del hombre hay dos cromosomas, uno de color rojo, que es el cromosoma mutado, y el otro, el de la pareja, que está bien, está sano. Y en la mujer aparecen la pareja de cromosomas que están los dos sanos. Bien, pues analizando ya esta herencia, vamos a ver qué sucede, ¿no? Si empezamos con el hombre que tiene un cromosoma con el gen mutado y otro con el gen que está bien, ¿qué sucede aquí? Hemos dicho que es dominante. ¿Quién puede a quién? El malo puede al bueno. Por lo tanto, ¿quién se impone? La información del malo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que la célula no funciona bien y produce una enfermedad. Por lo tanto, en este caso, el hombre padece la enfermedad. La mujer, lógicamente, está limpia, ¿vale? Si aquí ahora vamos a ver qué posibles combinaciones hay de unión entre los cromosomas, primero del hombre con primero de la mujer, primero del hombre con segundo de la mujer, etcétera, etcétera, nos da estas posibles combinaciones, ¿vale? Si vemos abajo, tenemos que la primera pareja de cromosomas, tenemos un cromosoma rojo, que está mal, con un O, azul, bueno, que está bien, ¿no? El segundo par igual, y los otros dos están limpios, ¿no? Entonces, ¿aquí qué sucede? Pues que tanto la primera pareja como la segunda pareja de cromosomas, estas personas van a padecer la enfermedad, ya que al ser dominante, el gen malo puede al bueno. Por lo tanto, solo es necesario que coja una de las copias, ¿vale? ¿Qué nos está diciendo las matemáticas? Que en esta unión de este hombre con esta mujer, las probabilidades que tienen de que tengan un hijo con la enfermedad será del 50%, ¿vale? Esto es lo que dicen las matemáticas, después la genética hará un poco lo que quiera, ¿vale? Ya que dices, no, de esta pareja, si tienen 4 hijos, 2 van a ser sanos y 2 enfermos. No, podrán ser 2, 3, 4, 1 o ninguno, dependiendo de lo que quiera genética. Yo aquí soy más de la ley de Murphy. Seguro que si algo puede salir mal, a lo mejor sale mal, ¿vale? Y socialmente esta herencia, ¿cómo se suele ver? Pues se suele ver en familias en las que en todas las generaciones suele haber personas con alguna de estas enfermedades, ¿no? Pues no, estamos en el tema de la visión, pues personas que se han quedado ciegas o han perdido mucha visión, etcétera, etcétera, ¿no? Suelen verse siempre en todas las generaciones, ¿vale? En todas estas herencias siempre hay cosas, por decirlo de una manera, especiales o digamos que hay alguna excepción, pero bueno, en general es así, ¿vale? ¿Cuál es la siguiente herencia? La recesiva. ¿Y qué significa recesiva? Bueno, por lo contrario de lo dominante. ¿Quién es el que gana aquí? El bueno. El gen que gana aquí es el bueno. La información que se impone es el bueno al malo. En este ejemplo que tenemos aquí otra vez de hombre y mujer, aparecen tanto el hombre como la mujer con dos parejas de cromosomas y tanto en el hombre como la mujer hay un cromosoma con un gen mutado. Pero si analizamos ahora si tanto el hombre como la mujer padecen la enfermedad, si lo analizamos, vamos a ver que ellos no la padecen, porque al ser recesiva, el cromosoma que gana es el bueno, el gen que gana es el bueno. Por lo tanto, el azul se impone al rojo y el gen que funciona bien transmite la información a la célula funcionando bien. Por lo tanto, el que funciona mal no tiene nada que decir, ¿vale? Si hacemos otra vez las posibles combinaciones de esta pareja, de la descendencia que puede tener, primero con primero, primero con segundo, etcétera, etcétera,
obtenemos estos 4 resultados, ¿vale? Si nos vamos al primero, obtenemos que 2 cromosomas y están los 2 cromosomas, ¿no?, con genes mutados. Aquí yo creo que es sencillo saber lo que pasa, ¿no? Que sí o sí padece la enfermedad. Si los 2 genes no funcionan bien, es imposible que la célula funcione bien. Por lo tanto, aquí va a padecer la enfermedad sí o sí. En la siguiente combinación aparece uno sano con uno que está mutado, no va a padecer la enfermedad, van a ser transmisores, ¿no? Y en la siguiente lo mismo, uno bueno con uno malo, y en la siguiente los 2 sanos, ¿vale? Por lo tanto, en esta herencia va a padecer la enfermedad aquella persona que coja los 2 genes que están mutados, ¿vale? Si coge uno solo, pues no la va a padecer, ¿vale? Va a ser, la va a poder transmitir, pero no la va a padecer, ¿vale? Este tipo de herencia socialmente tiene como característica que suele verse, por ejemplo, que aparece que nadie en la familia lo tiene y de repente alguien tiene esa enfermedad, ¿no? Tiene una enfermedad genética en la vista en que nadie en la familia lo tiene, ¿no? Entonces, esta es típica de ello. Antes, es cierto que, por ejemplo, que sobre todo en zonas aisladas o en determinadas comarcas, había cierto grado de consanguinidad. Entonces, bueno, esta propiciaba que aparecieran este tipo de herencia, ¿vale? Pero hoy en día ya eso se da menos, es menos frecuente, entonces la forma de manifestarse es así. Nadie en la familia la tiene y de repente hay uno que aparece que tiene la enfermedad, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha dado la casualidad, que ya es casualidad, que se hayan juntado los 2 genes malos, ¿vale? Por eso todo este tipo de enfermedades, ¿vale?, de genéticas suelen ser enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes, ¿vale? Y vamos a ver la siguiente, la última de las 3, que es recesiva ligada al sexo o a X. Bien, aquí hay que señalar que para diferenciar en genética al hombre y la mujer, la pareja de genes se escriben de forma diferente. Hasta entonces se escribían igual, ¿vale? Entonces ahora, ¿el hombre cómo se escribe? Se escriben con las letras X e Y. Y la mujer se escriben con las letras X, X, 2X, ¿vale? Entonces, si analizamos aquí el ejemplo que tenemos el hombre con las letras X e Y, los 2 sanos, y la mujer con las letras XX, uno de los cromosomas está dañado, tiene un gen mutado. ¿Esta mujer va a padecer la enfermedad? Miramos el título de la herencia. Recesiva ligada a X. Si es recesiva, ¿qué pasa? Que el bueno gana el malo. Por lo tanto, esta mujer no la padece. Será transmisora de la enfermedad, pero ella no la va a padecer, ¿vale? Si vemos las posibilidades de herencia de esta pareja, ¿vale?, las posibles combinaciones que tienen, nos va a salir lo siguiente. Unimos primero con segundo, etc. Y en el primero nos sale XX, ¿vale? Si nos salen 2X, sabemos que es una mujer. Y además, uno de los cromosomas, está rojo, tiene un gen dañado, ¿no? Pero al ser recesiva, esta mujer no lo padece. En el segundo posible combinación, ¿qué va a ser? XX va a ser una mujer también, además tiene los 2 cromosomas sanos, nada que decir de ella, ¿no? En la siguiente combinación, que sale un XY, ¿vale? Por lo tanto, al ser XY es un hombre y además uno de los cromosomas, en este caso la X, está dañado, ¿no? Tiene un gen mutado. ¿Qué sucede aquí? ¿La padece o no? Si es recesiva, ¿no?, y el gen bueno puede al malo, ¿qué pasa? Es recesiva, pero cuando se trata de la mujer, ya que en este caso el X con el Y son los cromosomas diferentes. Y el cromosoma Y en genética tiene muy poquito valor. Por lo tanto, aquí sí que el cromosoma X mutado se impone al Y.
produciendo, en este caso, la enfermedad al hombre, ¿vale? Y en el siguiente combinación que hay es un XY sano totalmente, o sea, es un hombre sano. Por lo tanto, en esta herencia, ¿quién va a padecer la enfermedad? Va a padecer la enfermedad el hombre que herede el gen mutado de la mujer, ¿vale? De estas herencias, lo que hay que fijarse también es que no es el nombre de la enfermedad el que dice el tipo de herencia que es, ¿vale? Es el nombre del gen. O sea, el gen es el que dirá si es dominante, recesiva, ligada a X, lo que sea, no el nombre de la enfermedad. Es cierto que hay algunas enfermedades que se decantan más por un tipo de enfermedad, de herencia, perdón, como por ejemplo el daltonismo. El daltonismo es más propicia de este tipo de herencia, de la recesiva ligada al sexo, que lo padecen los hombres o transmiten las mujeres, ¿vale? Pero lo normal es que sea cualquiera de las tres. Una retinosis pigmentaria, yo tengo retinosis pigmentaria, ¿qué herencia tengo? Pues dependerá del gen, no de la enfermedad. Un Stargardt, lo mismo, un Usher, lo mismo. Bueno, la enfermedad dependerá del gen que produce la enfermedad, no del nombre de la enfermedad, ¿vale? Aunque haya enfermedades, insisto, que son más tendientes a un tipo de herencia, ¿vale? Bien, pues ahora ya que ya sabemos el origen de la enfermedad, cómo se transmite de unos a otros, ¿no? Vamos a ver un poco cómo se puede curar, ¿no? Si se puede curar, porque en esas estamos, ¿no? Bueno, para eso está la terapia génica. ¿Qué es la terapia génica? Lógicamente, el nombre lo dice, es la parte de medicina que intenta arreglar los genes que están estropeados, ¿vale? Y eso, normalmente los científicos, ¿cómo lo pueden hacer? Pues se puede hacer ex vivo o in vivo. Ex vivo es que se sacan las células del cuerpo de esa persona, en el laboratorio se las modifica genéticamente, lo que tengan que hacer en las células, pero en el ADN de las células fuera del cuerpo, una vez conseguido lo que se quiere, se vuelve a inyectar en la persona, ¿no? Para que esas células sigan haciendo lo que tengan que hacer o curar un determinado órgano, etcétera, etcétera, ¿no? Y después se pueden hacer también in vivo. In vivo es que lo que hacen los científicos es meter el agente para que transformen el ADN de nuestras células, ¿vale? Dentro de nosotros, sin necesidad de sacarlas, ¿vale? Bueno, y entonces, ¿esto cómo se puede hacer, no? ¿Cómo se puede cambiar esa información genética? Bueno, pues se puede actuar sobre el ADN o sobre el ARN. ¿Os acordáis aquello que se producía del ADN, que era el ARN mensajero? Bueno, pues de ahí también se puede interactuar sobre él, ¿no? Siempre se ha oído de interactuar sobre el ADN, ¿vale? Bien, ¿y cómo se puede interactuar sobre este ADN, sobre nuestros genes? ¿Vale? Pues hay varias formas de hacerlo, ¿no? Nosotros vamos a fijar un poco en lo que más, por alguna manera, con lo que más se trata con nosotros y lo que más adapta un poco al ejemplo que voy a poner, ¿no? Que es a través de vectores, ¿vale? Esto de vectores es los vehículos que se usan para meter la información genética en las células, ¿vale? Es el vehículo donde va lo que quieren los científicos que se modifique en las células, ¿no? En el núcleo. Y también se puede hacer sin vectores. Y unos vectores que están muy utilizados son los virus, ¿vale? También se puede hacer sin virus. ¿Y por qué esta modificación con virus, ¿no? Porque el virus está un poco, por decirlo de una manera, está hecho para ello. ¿Cómo actúa un virus? Lo que hace un virus, de estos malos malísimos que nos hacen tantas enfermedades, es que entran a células, van al núcleo donde está nuestro ADN, ¿vale? Nuestros genes, y lo que hacen es y meten su ADN
modificando el comportamiento de la célula, o modifican un gen nuestro o hacen otras cosas modificando ese comportamiento de las células, ¿vale? Entonces dices, bueno, pues si ya tienen ahí una cosa que ataca al núcleo de las células, casi tienen los científicos el trabajo la mitad hecho, ¿no? ¿Vale? Que entonces, ¿en qué va a consistir esta terapia? Pues va a consistir en modificar ese virus. Modificar ese virus para que los científicos, por ejemplo, cambien un gen que ellos quieran, ¿no? Yo qué sé. Por ejemplo, imaginaros, ¿no? Imaginaros que tenemos una persona con amaurosis congénita de Leber. ¿Os acordáis del gen RP65? Bueno, pues cogemos un virus, quitamos su ADN y metemos ese gen, el RP65. Lo pinchamos en el ojo y el virus lo que va a hacer es meterse en el núcleo de la célula y va a infectar ese núcleo. ¿Y qué va a hacer en el núcleo? Pues va a cambiar el gen RP65 que estaba dañado en el ADN y lo va a cambiar por el que llevaba él, que era el que los científicos habían puesto ahí, ¿no? Entonces vosotros imaginaros ese tema, ¿no? Lo que se ha hecho ha sido cambiar un gen, RP65, que provocaba una amaurosis congénita de Leber, por un gen sano, ¿vale? Pues imaginaros eso. ¿Y qué es lo que se tiene de esta imaginación? Pues se tiene el tratamiento Luxturna, ¿vale? Que hoy por hoy es el único tratamiento a nivel de distrofias hereditarias de retina que existe hoy en día en el mundo, ¿vale? Que es esto. Lo que se ha hecho ha sido cambiar un gen, el RP65, ¿vale? Por el gen que funciona mal, por uno que funciona bien, ¿vale? Cierto es que este tratamiento, por ejemplo, aquí en España me parece que hay unas 60 personas diagnosticadas con esta enfermedad y de los cuales pues algunos se podrán beneficiar de este tratamiento, ¿vale? Es poquito, pero bueno, hoy por hoy la terapia génica como tal funciona, existe y funciona, ¿vale? Cierto es que es tremendamente individualizada, ya que tiene que ser el gen que nosotros tengamos. Y si no sabemos cuál es, pues lo tenemos aún más difícil, ¿no? Bien. Una forma que hemos dicho es esta de cambiar el gen, ¿no? De cambiar el ADN, que era mediante el virus. También hay otra técnica que ha salido ahora no hace mucho, que seguro que habéis oído hablar alguna vez de ello, que es el CRISPR-Cas9, ¿vale? ¿Esto en qué es o qué consiste? Bueno, pues esto se descubrió un señor, un científico español, Francisco Múgica, ¿vale? Que estudiando cómo se defendían las bacterias del ataque de los virus, vio cómo esas bacterias, después de los ataques de los virus, lo que hacían eran, metían en su ADN parte del ADN de los virus. Y así, ¿qué hacían? Que a la siguiente vez que les atacaba, lo reconocían enseguida y los destruían, ¿vale? Bueno, pues esto lo descubrió este científico español y lo publicó, ¿vale? Posteriormente, otras científicas de otros países también que estaban estudiando todo esto, ya desarrollaron más esta técnica, ¿no? También dieron lo que era el Cas9, ¿no? Esta proteína que es fundamental, y también hicieron publicaciones y esta técnica lo que es el día de hoy, ¿no? Las bases fue puesto por Francisco, ¿no? Múgica, y bueno, fue desarrollado también por estas dos científicas. ¿Sabéis a qué dieron el premio Nobel, no? Al español no se lo dieron. Bien, entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Seguro que habéis visto todos la foto esta de las tijeras cortando el ADN y poniendo, ¿no? Bueno, pues más o menos es un poco eso. Lo que esta técnica permite ya no es cambiar un gen entero, es cambiar la mutación de ese gen. O sea, cambiar unas letras determinadas de ese gen. Por lo tanto, es la edición genética del futuro sí o sí. ¿Y cómo funciona esta técnica? Bueno, pues esta técnica
lo que consiste es en que se mete dentro de la célula un trozo de ARN, el cual se une a esta proteína Cas9 y va a guiar esta sección de ARN a lo largo del ADN, va a encontrar la mutación que se quiere corregir, ¿no? Cortando la sección de ADN, ¿no? Que está mal, y poniendo la que lleva, la que le ha metido en el ARN, para cambiarla y ponerla bien, ¿vale? Esto es un poco lo que consiste esta técnica. Sin duda alguna es la terapia de futuro, o es la técnica de futuro. A día de hoy todavía falta por pulir, ya que me parece que lo que es el grado de éxito debe estar sobre el 90%, y eso a nivel humano no es permisible, ¿no? Tiene que haber un acierto muchísimo mayor, ¿no? Entonces, bueno, se están trabajando sobre esta técnica, pero sin duda alguna va a ser o es la revolución en tema genético, ¿vale? De edición genética, ya que se puede editar los genes un poco al antojo. Se puede quitar uno entero o la parte que está mutada, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, pues esto es lo que es el CRISPR-Cas9, ¿no? Pero también habíamos visto que existía lo que era el ARN mensajero, ¿no? Esa parte del ADN que cuando se expresaba el gen, ¿no? Formaba una copia y llevaba ese mensaje fuera, ¿no? A los ribosomas para que se hiciera la proteína. Pero ¿qué sucede cuando ese gen está mal? Que la información, que el mensaje no es el bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues a lo mejor en vez de atacar al gen, se puede atacar al mensajero, ¿vale? Que es lo que consiste. ¿Y esto cómo sería? Bueno, pues sabéis que tenemos ahí el ADN. Si el ADN, el gen, está mal, va a producir ese ARN, ¿no? Que está equivocado, el cual saldrá fuera, ¿no? Del citoplasma y generará la proteína mal, que produce la enfermedad, ¿no? Esa proteína no sirve y produce la enfermedad. Por lo tanto, ¿qué se va a hacer? Pues lo que se va a hacer es, en el laboratorio, se va a crear un ARN llamado de interferencia, ¿vale? ¿Para qué? Pues ese ARN que se crea en el laboratorio se mete dentro de la célula, en el citoplasma, ¿vale? Donde está el ARN mensajero que ha creado la célula, para que, mediante unos procedimientos, ¿vale? Ese ARN que se ha hecho en el laboratorio se una al ARN mensajero que está dando mal el mensaje, ¿no? Se una a él y lo paralice, lo haga que pare de dar esa información, ¿vale? Produciendo, por lo tanto, ese silencio en ese ARN, ¿no? Y eliminando el ARN. Por lo tanto, con esta técnica, ¿qué se consigue? Se consigue silenciar al gen, ¿no? Bueno, al mensaje del gen, ¿vale? Y esta técnica, por ejemplo, ¿para quién sería buena? Pues sería buena para los genes que son dominantes. ¿Por qué? Porque si nosotros, o si los científicos, lo que hacen es silenciar un gen dominante, no hay ningún problema, porque está el otro, que el otro funciona bien. Por lo tanto, si quitamos la información que va mal, quedará la información que está bien. Por lo tanto, se curará la enfermedad, ¿vale? Esta técnica también se está llevando a cabo en temas de la vista, ¿vale? En algunos genes como la rodopsina, ¿vale? Que es un gen que influye en la vista, ¿vale? Ahora bien, todo esto, como hemos visto, es muy personal, ¿no? Se puede aplicar a muy pocas personas, ¿no? Porque realmente es el gen o es la mutación o lógicamente, es una medicina extremadamente personalizada, ¿no? Pero hay veces que esta medicina tan personalizada se puede aplicar un poco también a todo el mundo. Y vamos a ver ahora, aunque nos hagamos un poco de nuestras enfermedades,
para ver que esto también a veces se puede aplicar a la mayoría de las personas. ¿Y cómo? Vosotros imaginaros que en vez de matar al ARN mensajero, lo que hacemos es que introducimos nosotros ese ARN mensajero, ese ARN que da el mensaje, ¿no? Para que la célula produzca la enfermedad, la proteína. Pues vamos a suponer que cogemos un virus, ¿vale? Cogemos parte de su ARN, un poco lo modificamos a lo que nosotros queramos hacer, ¿no? Y lo introducimos dentro del citoplasma de la célula. Ese ARN mensajero que nosotros hemos metido, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Va a crear las proteínas para el que está hecho, ¿vale? Porque ya que no está intercediendo sobre nadie, ¿vale? Entonces va a crear esas proteínas por el que se ha hecho en el laboratorio. ¿Y esas proteínas qué son? Las de un virus. Estas proteínas tan feas, ¿no? Estas proteínas son de enfermedad. ¿Y qué va a hacer el cuerpo? Pues el cuerpo va a atacarlas, va a crear anticuerpos. Y con esto, ¿qué se ha generado? Pues ha generado la vacuna en la que está fundamentada la Pfizer y la vacuna Moderna, ¿vale? Que están basadas en este ARN mensajero. Se mete el ARN mensajero en la célula y la célula genera las proteínas malignas que después el cuerpo las combate. ¿Vale? Es un poco para que veáis que, bueno, a veces también el tema genético se puede aplicar a todo el mundo. Y ya por último, para que a lo mejor el que quiera tenga curiosidad de ver la mayoría de los ensayos clínicos que se están haciendo a nivel mundial, está la página web clinicaltrials.gov, ¿vale? En el que aquí aparecen la mayoría de los ensayos clínicos a nivel mundial de todas las enfermedades. Se puede hacer búsquedas, por ejemplo, por enfermedades oculares o retinitis pigmentosa o el gen que se quiera un poco mirar, ¿vale? Para tener un poco de información de los ensayos clínicos que se están haciendo a nivel mundial, ¿vale? Y bueno, nada más, no, ya con esto acabo. Espero que os haya servido de algo y que no os haya aburrido mucho, ¿vale?